Continuando con el capítulo de flexiones, vamos a estudiar ahora el estado límite de serviciabilidad. En este estado límite debemos evaluar las deformaciones. Las deformaciones por flexión se denominan deflexiones. Estas deflexiones debemos calcularlas porque en la serviciabilidad nos interesa el control de vibraciones y el chequeo de las deformaciones que no sobrepasen los límites. Por ejemplo, cuando hablamos de las vigas, pues nos interesa controlar la deformación. Ahora, este control de deformaciones estará relacionado también a, a los elementos que se encuentren junto a estas vigas. Si, por ejemplo, son elementos muy frágiles, la deformación debería ser mucho menor que si no lo fuera. El control de vibraciones nos ayuda, en cambio, para poder establecer que las estructuras sean utilizadas. Muchas estructuras a veces no son utilizadas porque parecen que no pueden resistir una capacidad. Entonces, justamente el control de vibraciones también se puede hacer a través de un incremento de la rigidez, o lo que es lo mismo, una reducción de la deformación. Luego de esta exposición, vamos a notar que la deformación y la rigidez por flexión se encuentran en forma relacionados inversamente. La rigidez por flexión, recordemos que es igual a la cantidad E por I, donde es el módulo de elasticidad y el valor de I corresponde al momento de segundo orden o momento de inercia de la sección. Habíamos ya revisado que cuando nosotros sometemos una viga a a flexión pura, pues se producía este fenómeno que podemos visualizar, donde las fibras inferiores están sometidas a tracción y las superiores están sometidas a compresión. Entonces, basándonos en esta misma idea, vamos a ver cómo podríamos realizar el cálculo de las deformaciones. Bueno, para comenzar, debemos entender que antes de comenzar con las deformaciones, nosotros deberíamos tener una idea de cómo va a ser el estado deformado de las vigas. Entonces, para esto, lo que nos sirve a nosotros es el establecer claramente las condiciones de borde. Por ejemplo, notemos aquí una viga simplemente apoyada. Este valor que tenemos marcado como una cruz corresponde a un apoyo. Entonces, en los lugares en donde tenemos los apoyos, noten ustedes que las restricciones me están diciendo que yo no voy a tener deformación. Por lo tanto, en estos puntos tendremos nosotros deformaciones cero. Si sometemos a un estado de cargas, en este caso puntuales, pues la deformación será hacia abajo, de esta forma. Veamos qué sucede cuando yo comienzo a desplazar la carga hacia la derecha. Si esta carga se desplaza hacia la derecha y las condiciones de borde se mantienen, pues la deformación también se desplazará en esa dirección. Notemos aquí, por ejemplo, otra viga. En este caso, yo tengo una condición de borde en un punto inicial y una condición de borde en un punto intermedio. En este caso estamos combinando dos estados, ¿no? Por un lado la viga simplemente apoyada, por otro lado la viga en voladizo. La viga simplemente apoyada presentará una deformación. La viga en voladizo presentará otra deformación. Notemos que esta parte de viga en voladizo correspondería en una forma bastante parecida a una viga sometida bajo estas condiciones, ¿no? Sin embargo, aquí esta deformación no será la misma que yo tenga acá, porque las condiciones de borde, en este caso, pues son diferentes, ¿no? Pero más o menos me sirve para poder establecer una relación de lo que sucedería.
Acá vemos otro ejemplo en donde tengo una viga simplemente apoyada, pero que presenta un volado. Y ahora yo tengo unas cargas interiores. Noten cómo estas cargas interiores ahora hace que se produce la deformación en el apoyo. Mientras que aquí la deformación pues trata de tomar una forma continua, ¿no? Entonces podemos notar aquí que estas curvas son bastante fluidas. Y tenemos estos ejemplos que son los que vamos a utilizar. Ahora también podríamos hacer un estudio de lo que sucede con las vigas hiperestáticas. Bueno, aquí tenemos el mismo ejemplo en el caso anterior. Aquí tenemos, por ejemplo, qué sucede cuando se van cambiando las posiciones de los apoyos. La viga en volado que nosotros habíamos revisado, que corresponde a este caso de acá. ¿Y qué sucede cuando esta viga en voladizo tiene cargas intermedias y cargas al final? Bueno, entonces, en este caso podemos ver que estamos estudiando qué sucede cuando tengo un apoyo simple o un rodillo y qué sucede cuando yo tengo un empotramiento. Entonces, en el apoyo simple yo no tengo deformación, pero notemos que sí se presenta una curvatura. En el empotramiento no se presenta deformación, pero notemos que aquí tampoco no se presenta una curvatura, por lo menos en la parte inicial. Aquí no tendré una curvatura. Sí tendré esa curvatura quizás aquí en la parte final. Aquí voy a tener una curvatura de este lado. Entonces, esto es algo muy importante para establecer como condiciones de borde. La deformación va a ser igual a 0 y el giro va a ser diferente de 0. En el empotramiento, en cambio, la deformación será igual a 0 y el giro será igual a 0. Estas dos condiciones de borde, es decir, el apoyo simple con el rodillo y el empotramiento, me van a servir a mí para definir las ecuaciones finales de deformación en ciertos tramos. Bueno, aquí vamos a ver unos ejemplos de vigas estáticamente indeterminadas. A pesar de que estas vigas se estudian después de las vigas determinadas, pues lo que vamos a establecer es por lo menos la forma de la deformación. Aquí tenemos nosotros, sería una viga continua. Es decir, no solamente tengo la condición inicial, la condición final, sino que también tengo unas condiciones intermedias, ¿no? Bueno, entonces lo que va a suceder aquí es que la deformación se va a ir presentando por tramos, dependiendo de la dirección de las cargas. En el último tramo, en el tramo D, pues como corresponde a un volado, la deformación es como habíamos visto en el caso anterior. Aquí tenemos otra viga hiperestática que es bastante utilizada y es la viga doblemente empotrada. Pues al tener unos empotramientos al inicio y al final, nos establecen las mismas condiciones de borde que hablamos antes. Las condiciones de borde serían que la deformación en los puntos de empotramiento van a ser igual a 0, al igual que los giros en esos puntos. Mientras que la deformación máxima se va a presentar en la mitad del vano. Aquí vemos un ejemplo en 3 dimensiones de cómo se presentaría esta viga doblemente empotrada. Entonces, notemos que la viga doblemente empotrada podría estar sujetado a 2 elementos verticales, sean postes, sean columnas, y la carga puntual pues correspondería al efecto que tendrían las cargas sobre otra viga. Generalmente esto ocupamos, por ejemplo, cuando estamos teniendo un sistema
de piso en donde utilizamos vigas secundarias y vigas primarias, viguetas o vigas. Las viguetas transmitirán una carga. Esa carga se va a ir hacia las vigas principales y luego la carga de las vigas principales se va a transferir hacia las columnas, ¿no? Para que finalmente sean absorbidas por la cimentación y transmitidas al suelo. Entonces, este sería un caso de una viga doblemente empotrada con una carga puntual en la mitad del vano. Esta condición de empotramiento, bueno, eso es algo que se debe estudiar en cada materia. En estructuras de concreto reforzado, pues el empotramiento se garantiza con un armado y una cantidad de concreto importante, mientras que en estructuras de acero, eso se garantiza con un diseño de conexión que satisfaga la deformación y el giro igual a cero. Tenemos aquí otra viga bastante utilizada, es la viga empotrada apoyada. En este caso tenemos un empotramiento en un borde, es decir, nuevamente la deformación aquí será cero, el giro será igual a cero. Y un apoyo en el final de la viga. En este caso la deformación va a ser cero, pero notemos que el giro va a ser diferente de cero. ¿Por qué? Porque voy a tener aquí una inclinación, ¿no?, de la elástica. Un ejemplo que se puede presentar es cuando tenemos una viga en voladizo en la que queremos nosotros ayudar con la deformación final. Pues para eso colocamos alguna columna de apoyo, como se puede ver aquí, pero con ciertas características, ¿no? Porque en la conexión que está a la izquierda se puede ver que es un poco más compleja y por lo tanto puede garantizar que se evite la rotación, es decir, sería un empotramiento. Mientras que en la segunda solamente está siendo como apoyada, lo que hará que se presente un giro. Entonces, estos son algunos ejemplos de vigas hiperestáticas. Bueno, hablemos sobre una viga simplemente apoyada que tiene una carga puntual. Cuando nosotros establecemos nuestro diagrama de carga, nosotros podemos obtener con esto nuestro diagrama de cortante. El diagrama de cortante, por ejemplo, aquí, como solamente tengo una carga puntual y no tengo ninguna carga distribuida, pues en este caso el diagrama de cortante vamos a tener que presentan rectas que tienen una pendiente igual a cero. Es decir, que son horizontales. Si luego continuamos con el proceso, nos vamos a encontrar con el diagrama de momento. Y si ahora, en el caso anterior, en el cortante, teníamos líneas horizontales, ahora vamos a tener líneas que tienen una pendiente igual a 1. Digamos, el grado de la curva, ¿no? Notemos entonces cómo se va incrementando el grado de la curva a medida que vamos obteniendo estos diagramas. Esto es, como ya se había revisado, porque el diagrama de carga, el diagrama de cortante y el diagrama de momento están relacionados, ¿no?, ya sea en forma de integral o en forma de derivada. Desde arriba hacia abajo sería como integrales, desde abajo hacia arriba como derivadas. Pues algo interesante resulta cuando obtenemos el diagrama de las pendientes o digamos el diagrama de giros. Resulta que en este caso nosotros también vamos a ir estableciendo ecuaciones que también tendrán la misma variación dependiente. En el caso de diagrama de giro, pues obtendremos un diagrama de giro que sea de segundo grado. Y si seguimos con esta idea, nuestro diagrama de deformaciones va también a obtener un gráfico de tal forma que su pendiente se incrementará en el grado de la ecuación. Es decir, vamos a obtener aquí una ecuación de tercer grado. Otra cosa que debemos analizar son las condiciones de borde, ¿no? Notemos, por ejemplo, en mi diagrama de carga, yo tengo condición de borde en el apoyo inicial y en el apoyo final.
En estas condiciones de borde, resulta que en estos puntos, cuando yo analizo mi diagrama de cortante, es donde se presenta mi cortante máximo, ¿no? Ahora analicemos nuestro diagrama de cortante. En el diagrama de cortante podemos ver que cuando se presenta el corte igual a 0, justamente en ese punto es donde yo voy a tener mi diagrama de momento máximo. Esta relación de máximos y mínimos se cumplen con el diagrama de cortante y el diagrama de momento. Ahora, con el diagrama de giros no es perfectamente de esta forma, pero más o menos sucede que cuando yo tengo aquí mi diagrama de momento igual a 0, que sería al inicio y al final, pues en esos puntos es donde yo tengo mis giros máximos, ¿no? Luego, en mi diagrama de giro yo voy a tener un punto donde es igual a 0, y en ese punto de ahí es en donde yo voy a tener mis deformaciones máximas. Y bueno, las deformaciones y los giros, en cambio, van a estar vinculados a las condiciones de borde, ¿sí? Entonces, las condiciones de borde en la viga simplemente apoyada me dice que al inicio mi deformación va a ser igual a 0, pero que mi giro va a ser diferente de 0. Y eso es lo que podemos ver en el diagrama de giro, por ejemplo. El giro al inicio es diferente de 0, y también podemos ver que son los giros máximos, mientras que las deformaciones en el último diagrama van a ser igual a 0. Otra cosa que también resulta interesante es si nosotros estudiamos el diagrama de giros y el diagrama de deformaciones, digamos en un punto E, pues podemos notar que si trazamos una tangente a la curva en ese punto respecto al horizontal, pues obtendríamos también el, el giro, es decir, el diagrama anterior. Esta relación de aquí, que donde yo puedo obtener la tangente del diagrama de deformaciones para obtener el giro en ese punto, son los que utilizan los métodos geométricos. Entre estos momentos se encuentra el diagrama, el método de el momento, diagrama de momento, y el método de la viga conjugada. Bueno, el hecho también de que en el diagrama de deformaciones yo tenga la deformación máxima cuando la pendiente es 0, también me está diciendo lo mismo sobre mi diagrama de giro, ¿no? Es decir, si yo tengo pendiente 0, pues voy a tener el giro igual a 0. Otra cosa también que se debe analizar de estos diagramas es que yo voy a tener aquí, en el caso del punto entre D y E, voy a tener una deformación de tal forma que en el lado izquierdo y en el lado derecho va a cumplir una continuidad. Eso es algo también que me sirve a mí para establecer compatibilidad de deformaciones. Bueno, entonces la idea aquí es que vamos a tener con nuestro diagrama de carga asociados otros diagramas, ya no solamente mi diagrama de corte, mi diagrama de momento, sino también a continuación mi diagrama de giro y mi diagrama de deformación. Todos estos diagramas están asociados y yo puedo encontrar con las gráficas también la ubicación de los puntos máximos y de los puntos mínimos. Bueno, vamos a revisar algo que ya habíamos estudiado antes, y es qué sucede cuando yo tengo una viga que está sometida a flexión pura. En este caso podemos ver que la viga ha sufrido una deformación, y si analizamos el eje neutro de la viga deformada, podemos encontrar las relaciones que ya habíamos visto antes, ¿no? Es decir, la relación entre el esfuerzo y el momento flector. Algo interesante que resulta también aquí es que con este diagrama, donde estamos estableciendo el centro de curvatura y el radio de curvatura, noten ustedes que se puede también establecer estos valores de YA y YB que corresponden a las deformaciones.
que es la idea de los métodos geométricos, ¿no? A través de los gráficos. Bueno, habíamos revisado que nosotros vamos a tener un giro, que es el que vamos a estudiar. Ese giro en el límite va a ser la tangente, que en el límite va a ser igual al seno y va a ser igual también al ángulo. Pero en este caso lo que nos interesa establecer es que este giro podemos expresarlo en coordenadas rectangulares, es decir, considerando la dirección Y y la dirección X. Entonces tendríamos que la tangente del ángulo es igual a de Y sobre de X. Decíamos que en el límite la tangente del ángulo es igual al ángulo, y entonces tendríamos nosotros esta relación. La pendiente en un punto de la curva de la flexión es igual a la razón de cambio de la flexión con respecto al cambio de posición de una viga, que como les había mencionado es la idea de manejar los métodos gráficos. Bueno, para el cálculo de deformaciones vamos a estudiar el primer método, que corresponde al método de doble integración. Y tenemos una viga y esta viga no deformada, vamos a analizar un elemento infinitesimal, una dovela muy pequeña. Cuando ya sufre la deformación, pues esta dovela también sufrirá la deformación. Aquí podemos ver el ángulo que habíamos estudiado, que va hacia el centro de curvatura, el radio de curvatura y la distancia desde el eje neutro hasta la fibra que queremos estudiar. Y vamos a recordar las relaciones que habíamos establecido para el cálculo de la deformación. Diríamos entonces que la tangente en el límite va a ser igual al ángulo y será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, delta S sobre R. Por lo tanto, delta S será igual a R por delta T. Lo mismo sucedería con la deformación, es decir, estudiando este triángulo más pequeño, ¿no? Considerando solamente desde el eje neutro hasta donde se va a subir esa deformación. Tendríamos entonces la relación de la deformación y la distancia desde el eje neutro hasta la fibra en estudio. Ahora, con estas expresiones de aquí, nosotros podríamos encontrar la deformación unitaria. La deformación unitaria correspondería a la relación entre la deformación versus la longitud inicial. Y si luego nosotros establecemos la ley de Hooke, es decir, que los esfuerzos van a ser proporcionales a las deformaciones a través de la constante de proporcionalidad, que es la constante E, pues entonces nosotros podemos llegar a establecer la relación entre los esfuerzos y el momento flector. Los esfuerzos serán igual entonces al momento flector por la distancia desde el eje neutro hasta la fibra en estudio sobre la inercia. También nos va a servir esta expresión donde la deformación unitaria va a ser igual a C sobre R, donde R es este radio que estamos estudiando desde el centro de curvatura. Bueno, entonces, tomando nuevamente que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones, podríamos expresar la deformación unitaria como MC sobre EI. Y tomando esta expresión de la deformación unitaria, podríamos igualar estos dos valores. Tendríamos entonces C sobre R igual a MC sobre EI, que es la rigidez por flexión. Y llegaríamos a esta expresión de 1 sobre R es igual a M sobre EI. Esta expresión de aquí es bastante útil para nosotros porque con esto podemos desarrollar el cálculo de las deformaciones
con métodos geométricos, como el método del área momento o el método de la viga conjugada. Pero si nosotros seguimos avanzando y definimos al 1 sobre r como capa, es decir, la curvatura que va a tener, pues podríamos asociar la curvatura con el momento sobre EI. Y recordando de geometría analítica también que esta curvatura se define como d cuadrado y sobre dx cuadrado. Uniendo estas dos expresiones tendríamos finalmente que el momento sobre la rigidez por flexión va a ser igual a d cuadrado y sobre dx cuadrado. Esta de aquí es la ecuación diferencial que nos va a permitir calcular a mí las deformaciones. Vamos entonces a utilizar esta expresión m sobre EI igual a d cuadrado y sobre dx cuadrado. Vamos a utilizar esta expresión para encontrar las deformaciones en una viga. Notemos que en esta expresión de aquí estamos relacionando el momento flector, la rigidez y también estamos relacionando la deformación Y. Entonces, según esta expresión, ¿qué resulta? Que yo podría obtener mi diagrama de momento y tendría la segunda derivada de la deformación. Si yo integro una vez, encontraría mi diagrama de giros, y si integro dos veces, pues encontraría la deformación. Lo que tenemos que hacer es entonces encontrar mi diagrama de momento, dividir para la rigidez, y con eso tendríamos la deformación. Bueno, entonces en este ejercicio tenemos una viga sometida a unas cargas. Noten ustedes que es una viga simplemente apoyada. Al ser una viga simplemente apoyada, pues ya tenemos establecidas unas condiciones de borde. Y tengo un volado en el lado izquierdo. Es decir, el punto A será un volado, el punto B es un apoyo, el punto D es otro apoyo. El punto B y el punto D van a establecer que las deformaciones van a ser cero, pero los giros van a ser diferentes de cero. Y voy a presentar una deformación en el punto A, en el volado, que posiblemente sea la mayor deformación que se presente. El primer paso, habíamos dicho, es encontrar mi diagrama de momento. Por lo tanto, vamos a resolver esa viga. Lo primero que hacemos es encontrar las reacciones. Tengo las reacciones, la reacción en B, la reacción en D, estableciendo el diagrama de cuerpo libre. Y obtenemos nuestro diagrama de cortante. Veamos el diagrama de cortante. Yo tengo una carga puntual en el lado izquierdo de 20 y justamente desde 0 bajo la dimensión 20. Luego entre A y B no tengo nada, por lo tanto se mantiene constante este valor. En el punto B tengo una carga puntual que sería la reacción, por lo tanto desde menos 20 tengo que subir 43, es decir, voy a llegar a 23. Ahora desde B comienza a decrecer el diagrama de cargas porque tenemos una carga distribuida rectangular. En este caso, la carga tiene una pendiente 0, por lo tanto mi diagrama de corte va a tener una pendiente 1. Entonces va a decrecer desde 23 y decrece hasta el punto C. En el punto C tengo una carga puntual de 30, por lo tanto desde 11 bajo 30 y llego a menos 19. En este punto de aquí, sigo con la carga distribuida decreciente, llego hasta menos 23. Y desde aquí subo mi carga puntual, que corresponde a la carga en el apoyo, la reacción en el apoyo, perdón. Tengo mi diagrama de cortante. Ahora también puedo obtener mi diagrama de momento. Entonces, ¿cómo obtendría yo gráficamente? Primero, vemos que en el punto entre A y B, en el diagrama de cortante es una línea horizontal de grado 0. Por lo tanto, mi diagrama de momento va a tener grado 1.
El área entre A y B de mi diagrama de cortante sería 20 por 3, es decir, 60. Por lo tanto, mi diagrama de momento bajará a 60. Ahora, entre el tramo B y C y D, yo tengo líneas. Tengo pendiente grado 1. Por lo tanto, mi diagrama de momento va a tener grado 2. Va a ser una parábola. Pero con la particularidad que en el punto C, el diagrama de cortante pasa por 0. Por lo tanto, aquí voy a tener el momento máximo. Luego lo que tengo que ir haciendo es encontrando las áreas. Entre el tramo B y C, el área sería igual al promedio de las alturas, es decir, 23 más 11 sobre 2, multiplicado por la altura, que sería 6. Con eso obtendríamos el área. Y esa área es lo que yo tengo que variar desde mi diagrama de momento de menos 60. Llegamos a 42. Y luego encuentro el área que es en el tramo CD, que sería 19 más 23 sobre 2. Y eso multiplicado por la altura de 2. Tengo el valor de 42 y mi diagrama de momento se cierra. Se cumple que el momento en A, es decir, el momento en el volado es 0. El momento en el apoyo final D es 0. Pero el momento en el apoyo intermedio, es decir, en B, es diferente de 0. Los momentos van a ser 0, entonces, en los apoyos de inicial y final, pero no en los intermedios. Bueno, entonces, yo puedo establecer cuáles serían las ecuaciones de mi diagrama de cortante. En el tramo AB, yo voy a tener una línea, ¿no? Por lo tanto, va a ser una constante, igual al valor de menos 20. En el tramo BC será una línea, en el tramo CD será una línea. Justamente aquí vemos las expresiones de rectas, ¿no? Vamos a trabajar entonces con estas tres ecuaciones. Si tengo estas tres ecuaciones, yo puedo obtener las ecuaciones de momento. ¿Cómo? Recordando que el momento es igual a la integral del cortante. Recordemos que cada vez que nosotros realizamos una integración, van a aparecer unas constantes de integración. Estas constantes de integración luego las podemos resolver utilizando las condiciones de borde. Entonces, para el tramo AB sería igual al cortante del diagrama de corte entre AB por dx más una constante que voy a tener aquí. Tenemos una ecuación. Para establecer las condiciones de borde y encontrar las constantes, pues notamos que en x igual a 0, nosotros vamos a tener el momento igual a 0, porque el momento en el volado, es decir, en A, va a ser igual a 0. Por lo tanto, si x igual a 0, MAB igual a 0, reemplazamos en la ecuación de arriba, pues si MAB es igual a 0, menos 20x es igual a 0, resulta que C es igual a 0. Y con eso hemos encontrado nuestra constante y tenemos cuál es la ecuación final. Lo mismo realizamos para los otros tramos. La ecuación del momento entre B y C sería igual a la integral de la ecuación del cortante entre B y C por dx más una constante. Tenemos que ahora encontrar la constante en este otro tramo. Pues verifiquemos qué sucede con esta constante. Cuando x es igual a 3, tenemos que nuestro momento es igual a menos 60. Si reemplazamos estos valores en la ecuación anterior, vamos a tener que la constante va a ser igual a menos 138. Lo mismo realizamos para el tercer tramo. Tengo mi constante y tengo la ecuación de momento.
Tengo entonces las tres ecuaciones de momento en los tres tramos. ¿Por qué encontramos las ecuaciones de momento? Porque recordemos que si yo quiero encontrar la deformación, pues debo realizar la doble integración de los diagramas de momento. Si realizo la primera integración, resulta entonces que vamos a encontrar el diagrama de giro. Así que vamos a realizar el mismo proceso que hicimos antes. Tenemos nuestro diagrama de momento y vamos a realizar el proceso de integración. Tengo la integral del momento de AB por dx más la constante c sería igual a la integral de la ecuación, es decir, menos 20x por dx más la constante c. ¿Cómo encontramos la constante c? Estableciendo las condiciones de borde. ¿Y de dónde sacamos las condiciones de borde? Pues depende de nuestro diagrama de cargas. Vamos a establecer por el momento la ecuación con la constante 1. En el segundo tramo realizamos el proceso de integración. Ponemos el diagrama, la ecuación del momento, integramos y ahora vamos a tener en función de otra constante porque tenemos otras condiciones de borde. Lo mismo para el tramo 3. Por lo tanto, tengo estas tres ecuaciones de giro con estas tres constantes que corresponden a las condiciones de borde de los giros. Y mi diagrama de giros resulta como el que se puede visualizar acá. Notemos que el giro en el volado es diferente de 0. También el giro en los apoyos van a ser diferentes de 0. Pero que en ciertos puntos, pues debido a que voy a tener que pasar de positivo a negativo, en ciertos puntos el giro sí va a ser igual a 0. Si nosotros agrandamos este tramo pequeño, podríamos visualizar en dónde se producen estos cruces por 0. La ubicación de estos cruces por 0 a mí me interesa porque corresponderían a los puntos en donde yo voy a tener las deformaciones máximas. Ok, vamos a trabajar ahora con nuestras ecuaciones de giro. Entonces, ya tenemos la ecuación de giro, la primera integración, y ahora para encontrar la deformación, vamos a realizar la otra integración. De esa forma ya tendríamos el proceso de doble integración. Ok, entonces ahora la deformación va a ser igual a la integral de la ecuación del giro multiplicada por, en este caso, EI por DX, más una constante, ¿no? Esta constante que tenemos en este proceso es diferente a la constante anterior. Recordemos, las constantes anteriores corresponden a constantes que tienen que ver con las condiciones de borde de giro. Estas constantes son constantes que tienen que ver con las condiciones de borde de deformaciones. Como teníamos nosotros una constante C1 antes, en el proceso de integración, pues aparece la variable X. Y aquí tendremos otra constante de integración que sería C4. Vamos a hacer lo mismo en el tramo BC. Integramos la ecuación y ahora va a aparecer otra constante, la constante C5. Y en el último tramo integramos la ecuación y aparece otra constante que es la constante 6. Entonces tendríamos nuestro diagrama de deformaciones, ¿no? Noten ustedes que se presenta una deformación en el punto A, producto de la carga puntual en este volado. En los puntos, en el punto E, voy a tener un giro igual a 0. Por lo tanto, aquí voy a tener una deformación máxima.
En el punto F también se produce un corte por cero, por lo tanto voy a tener una deformación máxima. Y en el punto D, que yo tengo un apoyo, esta condición de borde me dice que en el apoyo la deformación va a ser igual a cero. Por lo tanto, tengo aquí deformación igual a cero. Ahora lo que nos restaría es encontrar estas constantes de integración. ¿Sí? Tenemos el diagrama de cargas, el diagrama de giros y el diagrama de deformaciones. ¿Por qué nos sirve el diagrama de cargas? Porque aquí van a estar las condiciones de borde para poder encontrar estas constantes, ¿no? Ok, entonces, ¿qué podemos visualizar? Cuando x es igual a 3, es decir, en el primer tramo, pues nosotros vamos a tener que la deformación va a ser igual a 0. Cuando x es igual a 3 en el tramo YBC, o sea, con la ecuación de deformaciones, también vamos a tener que la deformación va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser 0 en ese punto? Porque en el punto B, es decir, cuando x es igual a 3, pues yo voy a tener ahí un apoyo, ¿no? Entonces, en el apoyo simple, mi deformación va a ser 0. Luego tenemos otra condición de borde y es que en x igual a 11, es decir, en el punto D, también la deformación va a ser 0. ¿Por qué? Porque también tenemos un apoyo. Entonces, esas son las condiciones de borde por los apoyos, ¿no? Veamos qué sucede en x igual a 9. Aquí vamos a tener que x igual a 9 correspondería al punto en donde estamos cruzando por 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo voy a tener una curva en el lado izquierdo y una curva en el lado derecho y las pendientes de las dos van a coincidir. ¿Por qué? Por una continuidad de la curva, ¿no? Y algo parecido también van a suceder en los apoyos, ¿no? Que yo voy a tener una continuidad en el diagrama de los giros. Bajo estas condiciones de borde, nosotros podemos encontrar las constantes de integración. Es decir, en la ecuación de la deformación, digamos, y a b e i, en esta ecuación de aquí yo reemplazaría x igual a 3 para la primera condición de borde. Entonces reemplazaría x igual a 3 en esta ecuación. También yo sé que y a b por ahí va a ser igual a 0. Reemplazo aquí igual a 0. Reemplazo x igual a 3. Y con eso yo tengo una primera ecuación. Sería 3c1 más c4 es igual a 90. Tengo yo una ecuación aquí. Luego, si en la segunda ecuación, es decir, en la ecuación de la deformación y de c, reemplazo también x igual a 3, pues yo voy a tener esta otra ecuación. 3 por c2 más c5 va a ser igual a 497.25. Y si en la tercera también reemplazo que x es igual a 11 y que la deformación aquí es igual a 0, reemplazando en esta ecuación, pues tendría otra ecuación que es 11 por C3 más C6. Va a ser igual a menos 6.544.08. Entonces, reemplazando las condiciones de borde en las ecuaciones que nosotros teníamos, vamos a tener este otro sistema de ecuaciones en función de las constantes, en donde nosotros podríamos resolver y encontrar a qué son iguales estas constantes. Entonces, resolviendo, tendríamos las constantes, ¿no? Y si tenemos ya las constantes, podemos entonces reemplazar y tener cuáles son las ecuaciones finales. Estas constantes reemplazaríamos en las ecuaciones de las deformaciones y tendríamos cuáles son las ecuaciones finales.
Noten ustedes que hemos calculado las deformaciones por tramos. Eso quiere decir que estas ecuaciones van a tener un límite de aplicabilidad. Por ejemplo, y a b, es decir, la deformación en el tramo AB, va a servir solamente para encontrar las deformaciones en este tramo. Sería un error si nosotros ingresáramos, por ejemplo, una dimensión mayor a la dimensión del tramo AB. Si nosotros calculamos en esta ecuación con una longitud diferente a un valor que esté entre 0 y en este caso 3 pies, encontraríamos valores que no tendrían significado físico, ¿no? Lo mismo sucede con YBC. También tengo que yo aplicar la ecuación para valores que se encuentren entre la distancia B y la distancia C. No puedo, por ejemplo, poner aquí, por ejemplo, cuando X sea igual a 0, por ejemplo. Lo mismo sucedería con la ecuación de YSD, que tienen rangos de aplicabilidad. Ok, entonces ya tengo estas tres ecuaciones que me interesan a mí. Lo que necesitaría ahora entonces es evaluarlas para saber cuánto es la deformación en los puntos que me interesan. Por ejemplo, en el tramo 1, es decir, en AB, lo que me gustaría saber es a qué es igual la deformación cuando X es igual a 0. Debido a que nosotros encontramos las ecuaciones cuando X variaba desde la izquierda hacia la derecha, X igual a 0 solamente puedo evaluar en la primera ecuación, en Y a B. Entonces, cuando X es igual a 0, evalúo en la ecuación correspondiente a ese tramo y encuentro cuánto es la deformación en ese punto. Evaluando de esta forma, pues encontramos que la deformación por ahí es igual a menos 307. Veamos, por ejemplo, qué sucede cuando X es igual a 3.836. Es decir, en el punto donde el giro valía 0, el punto E. En este caso, cuando el giro vale 0, vamos a tener la deformación máxima, que es lo que queremos obtener. Noten ustedes que X igual a 3.8 es mayor a X igual a 3. Entonces, para valores entre 0 y 3, aplicaría Y a B. Para valores entre 3 y que sean menores a la distancia hasta el punto C, aplicaría la segunda ecuación. Entonces, reemplazamos en esta ecuación, tenemos la deformación en el punto E. En este caso, 16.62. En este mismo tramo, yo podría aplicar para el otro punto en donde la deformación era máxima, es decir, donde había otro cruce por 0 en mi diagrama de giros. Eso se produce en el punto F. Cuando X es igual a 8.3, me encuentro todavía dentro del tramo BC. Entonces, si evalúo aquí, voy a tener la deformación máxima en ese tramo, es decir, la deformación en F, ¿no? Sería menos 113.5. Y si quiero evaluar en el final, pues ya no tendría sentido porque en el punto D nosotros sabemos que la deformación va a ser igual a 0 por una condición de borde. Tenemos entonces la deformación en A y notamos que de todos estos valores la deformación en A es el valor máximo. Por lo tanto, con este valor de aquí vamos a trabajar. Ahora, ¿qué es lo que establecemos? Generalmente nosotros tenemos limitaciones respecto a la deformación que puedo tener yo, la deformación permisible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a igualar la deformación a la deformación que nosotros queremos obtener.
Si nosotros queremos obtener una deformación de 0.05, entonces yo podría eh, ingresar en esta ecuación de que la deformación YA por EI es igual a menos 307, reemplazo YA igual a 0.05 y entonces queda en función del valor E y del valor I. Si yo conozco el material E, entonces puedo despejar I, que sería el momento de segundo orden, y entonces puedo saber cuál es la rigidez, digamos la inercia que va a tener mi sección, que debe tener mi sección, para cumplir con esta deformación máxima, en este caso de menos 0.05. Ok, entonces ahora ya sabemos que nuestra inercia debería ser 354 y con esto yo podría tener que la deformación máxima en el punto A no sobrepase a 0.05. Este valor de aquí tenemos que luego eh, revisarlo en los catálogos, ¿no? Podríamos encontrar utilizando el catálogo de la ISC y escoger una viga de sección W 18 por 40 que tiene una inercia de 612. Noten ustedes que hemos escogido una inercia que sobrepasa a la que necesitamos, ¿no? Porque mientras mayor inercia tenga, menor deformación va a tener. Y de este perfil podríamos obtener otros parámetros que estudiaríamos después, que es el módulo seccional plástico, elástico también, que es 68.4. Si reemplazamos este valor ya el real de nuestro perfil, que es 612 pulgadas a la cuarta, podríamos encontrar cuál es la deformación máxima que se va a presentar utilizando ese perfil. Reemplazamos en nuestra ecuación original y tenemos cuál es la deformación máxima ya utilizando el perfil bajo estas condiciones de cargas y de longitudes. También podríamos evaluar el esfuerzo, que es igual a m por y sobre i, donde la cantidad de I, es decir, la inercia sobre Y es igual a S, que es mi módulo seccional elástico, y entonces puedo saber cuál es el esfuerzo que se va a presentar también aquí. Se ha calculado entonces la deformación, se ha calculado el esfuerzo, y entonces hemos resuelto considerando los estados límites de resistencia y de serviciabilidad.